Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia un viernes a las 9 de la mañana en el centro. Tengo un texto que voy a leer, se llama La escala social de la herida, apropiaciones y traducciones del daño en Colombia. Es un texto que de todos modos hace poquito leí, no hace mucho, en una reunión que tuvimos con el Centro de Memoria sobre temas de medicina legal y exhumaciones y todo eso. Estoy trabajando en un libro sobre esos temas y esto es parte de esa historia. Solo que me toca tratar de ver si veo con gafas o sin gafas. Voy a tener que poner esto por aquí. En esta presentación quisiera explorar, usando un momento particular del proceso de justicia y paz como excusa, la manera como el relato del pasado violento emerge a través de la conexión entre una serie de procedimientos técnicos que buscan territorializar el daño y su experiencia social. Mi reflexión hace parte de un esfuerzo más amplio por entender los diferentes registros del dolor colectivo, sus lenguajes y sus formas sociales de aprehenderlo y administrarlo. Quisiera resaltar, por el contexto actual del país, la importancia de unas ciencias sociales integrativas, que además de preocuparse por los campos concretos de trabajo y acción, operen mancomunadamente en la producción de lo que llamo una imaginación social del porvenir. Mi texto es en realidad parte de un libro que lleva por título La palabra nómada, fragmentos y relatos sobre la violencia y las pedagogías de lo irreparable, y gira en torno a lugares que he conocido y recorrido. S21 en Camboya, Auschwitz en Polonia, Mapiripán en Colombia, entre muchos otros, y el reto que implica, entre comillas, enseñar sobre eso. Así, este texto tiene la intención de ampliar los términos de una conversación sobre la naturaleza del daño, sobre las relaciones entre identidad y herida, entre legibilidad del pasado y sus osificaciones técnico-curatoriales. En este sentido, mi trabajo habita múltiples temporalidades, alimentadas del presente inmediato como el nuestro, por una parte, y el estudio de la manera como otros presentes y sus retos se cristalizaron en otras sociedades. En este caso me centro en un proceso de investigación oficial a cargo de la Fiscalía General de la Nación hace unos pocos años, a través del cual se recabaron, entre comillas, datos o testimonios con el objeto, como lo he planteado también, de certificar, entre comillas, los, entre comillas, daños que paramilitares infligieron a indígenas de un resguardo en el departamento del Meta. El texto, con un evidente carácter retrospectivo, muestra cómo las epistemologías legales desde donde se sitúa la investigación oficial colisionaron con las concepciones de violencia que tienen estas comunidades. En este contexto, lo que se gesta es una instancia de mutua ininteligibilidad de lo que constituye precisamente la violencia. Así, este trabajo no solo me permite ejemplificar lo que puede constituirse como una lectura de lo transicional. Mi interés principal radica en la ambivalencia colectiva que se vive en este periodo, sino también pensar en el prospecto de una descolonización de la justicia transicional. Segunda parte. Quisiera volver a algunas preguntas quizás un tanto autoevidentes para esta audiencia en torno a la localización y definición de la herida, del trauma, para usar una acepción latina, así como sus múltiples registros, tanto existenciales como comunales, al igual que sobre la instancia en que se le asigna o se designa, incluso literalmente, un nombre a la violencia. Pregunto entonces, ¿dónde se localiza el daño? ¿Y cómo se define la violencia? ¿En la subjetividad? ¿En el cuerpo? ¿En la comunidad? ¿En la sociedad? ¿En su estructura? ¿O en la nación? ¿O naciones minoritarias? ¿En la historia de exclusión crónica y en sus largas temporalidades? Pero
Pero ¿cómo podemos, entre comillas, ver la herida en todos estos registros? ¿Dónde y cómo suturamos, entre comillas, y quién dice qué es una herida o un trauma? ¿Quién certifica el dolor? La pregunta se hace más apremiante aún: ¿cómo indizar o indexar ciertas formas de violencia y descartar otras, si son descartables, configurando así el archivo e incluso sus documentos y hasta su museo? ¿Cómo se le asigna un nombre, cómo se le asigna un nombre o el contenido de una imagen a una experiencia de daño o a los rastros que produce? ¿Y cómo lo hacemos legibles? ¿Cómo aprehenden las sociedades a reconocer las heridas como heridas? Es decir, aquellas experiencias humanas que en su multiplicidad de posibilidades vitales fracturan la vida y el orden del mundo mediante el cual se navega precisamente esa vida cotidiana. El elemento que me parece central aquí es la relación entre identidad y herida, o nación y herida también puede ser. En mi opinión, somos constituidos por aquellas experiencias que nos disgregan, que nos fracturan. La marca de la herida es también un marcador de identidad y de memoria, así tengamos dificultades haciéndola, comillas, nuestra. ¿No deberíamos patrimonializar aquello que nos ha dañado? Y si no, ¿qué hacemos con eso? Entonces, con el objeto de indagar estos temas, tuve la oportunidad de acompañar una pequeña parte del proceso de investigación de la Unidad de Justicia y Paz, antes del viraje que tuvo su indagación hacia procesos de macrovictimización en el departamento del Meta, en Colombia. Participar en este proceso me permitiría entender y conectar el ámbito de lo histórico, el espacio de lo testimonial, el espacio de lo judicial, las cotidianidades en sentido sociológico que emergen en la aplicación de lo que yo llamo leyes de unidad nacional y reconciliación, y los dispositivos que los articulan todos. Así, el trabajo giraba en torno a la investigación contra las autodefensas del Meta y el Bichada, y a la recolección de datos que una comisión de investigación que se desplazó por el departamento entre Villavicencio, Puerto Gaitán hasta llegar a Papiripán durante varias semanas. Mi participación como observador en esta actividad de la Fiscalía no solo buscaba la colaboración en el proceso de reconstrucción de un evento concreto y la ubicación de una serie de fosas comunes, entrevistando a un ex jefe paramilitar durante el recorrido, sino que además buscaba precisamente entender las mediaciones que operaban en el proceso mismo de investigación, a la par que escuchaba las declaraciones de un versionado que acompañaba a la comisión durante las semanas. Se realizaron las primeras reflexiones, novedosas para mí al menos, sobre el campo de las relaciones entre la historia, entre comillas, la ley y el testimonio, es decir, el campo de recabación de datos mediante el cual procesos macrosociales se intersectan con procesos personales y subjetivos en el marco de una investigación judicial. Me hice la pregunta apenas obvia: ¿es posible una historia o historiografía forense, como terminé enunciando este problema, a manera de complemento de una antropología forense? En el caso que quiero relatar ahora, lo que me interesa es la apropiación técnica de la palabra, que es como la propuesta un poco de pensar también estos procesos de museificación y patrimonialización como procesos también de apropiaciones tecnológicas de la palabra hasta cierto punto. Y la producción del pasado en tanto dispositivos de certificación, de desertificación, dos palabras. En últimas, el tema de la traducibilidad del dolor colectivo al lenguaje o a uno de los lenguajes del Estado. Me pregunto yo si uno de los lenguajes del Estado lo constituye precisamente, entre otros, su voluntad de museificar sus prácticas espaciales y temporales de legibilidad y curaduría. Tercera parte. Permítame ahora una corta digresión, que tiene que ver con lo que voy a decir después de todos modos, obviamente. Una manera de visualizar o imaginar visualmente la diligencia, como la llamaban los funcionarios,
puede ser a través de la metáfora del recorrido, en este caso de un grupo de personas y de saberes expertos que realizan sobre la sutura a lo largo de una herida en forma de territorio, o incluso, como mostraré, en forma de cartografía, de sistema de referencias, de modos de codificación. En otras palabras, la herida se hace inteligible e incluso visible dependiendo de la escala sobre la que se trabaje, donde objetos, espacios y testimonios entran a ser enmarcados dentro de una narrativa por el marco conceptual que permite incluso su propia búsqueda. Recuerden, volviendo al cuerpo, la manera paulatina como una herida se va difuminando sin desaparecer, conviviendo con el sujeto hasta que lo hace constitutivo no sin dificultades de sí mismo. Aquí hago un paralelo entre el territorio y el cuerpo. Para refrasear, la pregunta legal por la certificación del daño paramilitar es una pregunta de gran escala. ¿Qué era o qué sigue siendo el paramilitarismo? Y que se responde en una escala inferior, casi microscópica, haciendo legible las ruinas de lo social. Esto no lo digo de manera retórica, pues no es esta intersección de escalas, de registros del daño lo que hace o lo que deja de hacer una comisión de investigación o la futura comisión de la verdad, por ejemplo, lo que configura el archivo en tanto principio de origen y establece lo decible y lo vivible, es decir, lo político. Ahora sí necesito los mapas. Podemos poner cualquiera. Entonces estas son unas imágenes de las mapas que realizamos con la Fiscalía en algunas partes del departamento del Meta antes de llegar hacia la zona de Mapiripán, a través de conversaciones con el jefe paramilitar y con gente de la región. Entonces lo que yo digo es que una manera de acercarse a la relación entre nación y herida, que pueden haber muchas formas de hacerlo, es precisamente conectando todos estos puntos, son lugares y ahí en todos esos puntos entre ellos hay múltiples fosas también cuya información finalmente se le entregó a la Fiscalía para que hiciera las labores correspondientes de exhumación. Entonces aquí lo que hacemos es, y si quieres pasa al siguiente, hacer unos dibujos, unos mapas de esto, para tratar de mostrar que uno también puede visualizar entonces una relación entre el territorio y una herida cuando uno comienza a conectar todos estos puntos. Aquí hay también, solamente para explicar, hay una serie de codificaciones, hay términos que los paramilitares usaban, hay errores, están con los errores de ortografía, están los cuales son unos mapas muy grandes. Entonces, en fin, sobre eso se podrían decir miles de cosas, que la manera como la gente recuerda de manera tan impresionante los escenarios donde operaban militarmente. Entonces esta es una primera visualización de lo que implica territorio y herida, y los dejamos ahí mientras tanto. En otras palabras, hay diversas marcas, rastros y huellas que se pueden hacer evidentes como evidencia. Para mí la comisión de investigación fue un palimpsesto de todos esos registros de lo observable, donde la violencia había producido tal cantidad de daños en un sentido amplio de la palabra, que cuando se miraban conectados desde una escala particular, por ejemplo a distancia, y ahí sí podemos cambiar el Google, a distancia, se asemeja a una cortada o una cicatriz sobre el territorio, y en una escala menor sobre la persona o sobre la comunidad, toma la forma de un relato, de una dislocación, a veces normalizada, de la vida cotidiana y de la experiencia. Entonces aquí lo que quiero tratar de mostrar un poco es que cuando uno se mueve en escalas distintas, ahora veíamos una más pequeña, si yo me fuera mucho más adentro de una escala pequeña, tendría que bajar al terreno de lo subjetivo para mirar dónde se localiza el daño. Entonces yo puedo decir en Colombia, el daño en esta región, uno podría metafóricamente decir, la herida atraviesa el departamento del Meta, pero podría brincar también a los mapas y decir, está localizada en estos recorridos específicos, porque en esos recorridos yo encontré fosas y nos tocó hacer una cantidad de ejercicios ahí. Y sin embargo puedo seguir bajando de escala y puedo descubrir que a lo largo de esos caminos encontramos huesos, encontramos casquillos, encontramos precisamente rastros de toda esa violencia, en cuyo caso la pregunta de dónde se localiza el daño, si en la nación o en lo subjetivo, es una pregunta muy compleja, porque el daño realmente tiene muchas escalas.
y eso es una de las cosas más importantes que a mí me interesa, digamos, resaltar. Con los años, si quieres dejar el mapa original, uno de los mapas originales, eso. Con los años, estos cortes, estas heridas se hacen más difíciles de percibir, más evasivas para poder asir, y sin embargo el reto radica en hacerlas inteligibles, asignarles un nombre, una historia. El lenguaje que había intermediado a lo largo del recorrido, indistintamente de si hablábamos con campesinos desplazados o trabajadores de la frontera petrolera en aquel entonces, indígenas, era de nuevo el lenguaje del Estado, el que la ley, para bien o para mal, había instaurado a través de su arquitectura conceptual, en ese caso la Ley de Justicia y Paz. Este lenguaje, por ejemplo, giraba en torno a la violencia sobre el cuerpo o a cargo de grupos armados organizados al margen de la ley, operantes a partir de un momento particular. Los casquillos, los restos, los retos, las trincheras, las palabras todas eran localizadas en esa arquitectura. Sin embargo, y volveré sobre esto después, detrás de esta pesquisa, las violencias crónicas estructurales, las segregaciones y exclusiones históricas, las economías políticas de la violencia reciente resultan literalmente ininteligibles. Incluso me atrevería a decir que no son reconocidas como violencias, a reparar. Y con esto me hago otra pregunta que se sale de nuestra presentación. ¿Cómo transferimos a las próximas generaciones, a través de nuestros relatos establecidos en un museo o una cartilla escolar, a través de nuestras obsesiones museográficas y osificaciones curatoriales, esos vacíos? En este contexto, buscando certificar el daño que las autodefensas habían producido sobre la vasta región, la comisión extrajo de manera casi quirúrgica testimonios de guerra y pedazos de historia para completar una parte de la historia del bloque paramilitar, una imagen de lo más completa posible del proceso de violencia en una sola dimensión. En el camino nos encontramos entonces con comunidades de diverso tipo, como ya dije, organizaciones civiles, grupos barriales, comunidades indígenas y familias desplazadas. Todo esto como parte del proceso que llevaría a los investigadores finalmente, y como antesala, no solo a las guerras entre paramilitares, sino sobre todo a los lugares de enterramiento de personas que habían sido asesinadas en su última operación conjunta, las autodefensas contra la guerrilla en el 2004 y que había sido olvidadas en fosas. Era un recorrido peripatético, paso a paso, sobre una sutura. En cierta medida, yo leo este camino acá como una sutura que con el tiempo se ha ido tejiendo y como una herida en el cuerpo que se va volviendo y se va fundiendo con el cuerpo mismo. Por supuesto, nunca termina de suturar totalmente, ¿no? Era un recorrido peripatético, porque era realmente caminando, paso a paso, sobre una sutura, sobre el tejido discontinuo y fracturado por la guerra, un itinerario de sentido en su triple acepción, en la triple acepción de este último término, en el sentido de ser una dirección, en tanto sensorialidad, en tanto significado, un itinerario preestablecido por la herida misma. La pregunta que queda es, ¿qué sentido tiene la violencia? No es para nada trivial. Las mismas visualizaciones, los mismos mapas dibujados a mano alzada por los mismos miembros de las autodefensas y complementado por otras personas, sirvieron de base a decisiones que posteriormente definirían el proyecto general de la Comisión de Investigación. Cuarto, me traslado ahora a una de las instancias de diálogo comunal. El punto de contacto de diversas comunidades fue precisamente su relación concreta con Justicia y Paz. En este encuentro, el Estado también se hace cuerpo, se incorpora. Casos específicos que habían ya comenzado a ser investigados y sobre los que requerían informar eran parte de los objetivos del encuentro, una especie de visita domiciliaria, y no lo digo de manera peyorativa, que sirve para mantener la relación con el afectado. En estos pequeños itinerarios dentro de itinerarios, por supuesto los mapas anteriores que ustedes vieron son mapas que emergen de este recorrido general, que aquí esta es una carretera porque en realidad el paso era como por otro lado, pero de este recorrido hay esos pequeños itinerarios que eran los mapas iniciales que yo había estado mostrando al comienzo. En estos pequeños itinerarios, dentro de itinerarios, desvío microterritoriales dentro de una región, algunas personas al ver llegar el grupo de investigadores abrían el espacio para escuchar la información. La sensación permanente de haber sido abandonados por el Estado, producto de años de silenciamiento, coexistía con la esperanza de que la investigación de la Fiscalía y en particular el proceso de Justicia y Paz en general llegaría a alguna parte.
En algunos casos eran víctimas oficiales, un término que a veces resulta polémico, en la medida en que eran reconocidas como tales por la ley. Un funcionario explicaba entonces el punto en el que el proceso se encontraba, armaba brevemente un plan de lo que podría venir y restablecía los contactos oficiales con la persona. La visita se presentaba como parte del procedimiento. Parte de los objetivos de la investigación no solo era recolectar información relevante para la audiencia, sino en un espíritu del deber de memoria, recolectar relatos de la violencia. En su mayoría, ante este requerimiento o solicitud de contar, la gente accedía, aunque con dudas en algunos casos. Estos espacios sociales de memorialización resaltaban por distintas razones. Uno de ellos, por ejemplo, resultó ser un pequeño poblado en donde la figura de un comandante de las autodefensas era casi venerado. Algunos de sus residentes incluso insinuaron que el proceso de justicia y paz no era justo con él. La razón en parte se debía a un cierto paternalismo que aquel hombre había desarrollado durante años de operación, una especie de sistema clientelar a pequeña escala en donde la repartición de meriendas y mercados cerraban lazos de lealtad con la organización social hecha de empleados del petróleo. Sin duda resultaba en el mejor de los casos una paradoja que, saliendo la fiscalía a buscar testimonios del paramilitarismo, se encuentra con un pueblo que lo defendía y cuya experiencia de la guerrilla no era reciente como para explicar semejante cosa. Otros dos encuentros fueron muy importantes. El primero de ellos, una familia campesina, además de discutir los detalles relativos al caso, también fueron invitados a contar su experiencia de violencia. Era el viejo de la casa, el hombre mayor, el padre quien hablaba. La familia asistía, se recurría al viejo, quien sacaba un manojo de papeles oficiales luego de escuchar a alguien avisando a voz en cuello la presencia de la comisión de investigación. Era el hombre con el derecho a la palabra, mientras las mujeres sentía y confirmaba con un ademán facial lo que el Señor decía. En cierta forma, aquí se constata la división social del trabajo del duelo público y la testificación observado también en otros contextos. En cierta forma, se sentían obligados a hablar y la rememoración de múltiples desplazamientos de la familia, aunado al recuerdo del hijo asesinado, perturbó profundamente al narrador, al padre. Su historia de nuevo giraba alrededor de los desplazamientos, del asesinato del hijo. ¿Cuántas veces no habrán preguntado lo mismo?, pensé. En la mira estaba la posibilidad de una reparación, un dinero en efectivo que los sacara de la miseria a la que habían sido sometidos. ¿Pero por quién? ¿Por la historia? ¿Por los armados? ¿Por los terratenientes? ¿O por la civilización, entre otras cosas? El hombre sollozaba, se rompe en llanto reservado y continúa. La familia observa con dignidad y se repone. Se iba por segundos, evadía el lugar y su narración, cada vez más pesada y lenta, se escuchaba con dificultad. Confieso que ese fue uno de esos muchos momentos en los que guardé un silencio sepulcral, fungiendo como observador no participante. La escena era conmovedora y por momentos el equipo, incluyendo la psicóloga, no sabía muy bien cómo manejar la perturbación producida por una, entre comillas, encuentro burocrático. Estoy convencido que el acto de testimoniar requiere de un colchón comunitario. Su relato estaba hecho solo de violencia, no parecía ver la luz al final del túnel. Era descarnado, no solo por lo que decía, sino por la manera como lo decía y por las circunstancias en que lo decía. En lo personal, creo que hay que matizar el supuesto catártico del testimonio. En mi trabajo con organizaciones de mujeres en África y con sobrevivientes de tortura, entendí que en un complejo balance entre promesa del futuro y el acto de hablar, los dolientes se llevan en solitario su dolor a la casa, cuyas circunstancias de pobreza endémica son solo un recordatorio, no de un pasado que queda atrás, sino de uno que se actualiza todo el tiempo. Los funcionarios escuchan respetuosamente, no obstante la experiencia de donde provenía la palabra la hacía casi incomprensible. Al final del relato, el viejo vuelve sobre el tema central. ¿Y cuándo sabremos algo de mi hijo?, dice. Pregunta suavemente. Los miembros del grupo se comprometen a informar. La comisión se retira de esta casa, una pequeña vivienda localizada al lado de la calle principal. Finalmente, el caso de la comunidad indígena es estructuralmente similar. El hombre cuenta mientras la familia escucha. Al testimoniar en cierta
el testimonial es, en cierta forma, colectivo, un diálogo silencioso entre quien habla y la multitud de escuchas que asisten con aprobación. Cambia el contenido de su relato, comparado con el anterior, aunándole más datos quizás anecdóticos. Es aparentemente disperso, lleno de detalles que parecen irrelevantes, su relación con la tierra, su papel como líder y anciano comunitario, pedazos de sus conocimientos ancestrales. El grupo de investigadores no está acostumbrado a estas largas narraciones de horas de duración, no hacen parte de sus protocolos, de sus bases de datos, de sus epistemologías, no sabían cómo manejarlas. El anciano habla mucho, pero no lo suficiente, o al menos no lo que necesitan. ¿Cómo la tabulan? ¿Cómo la interpretan? ¿Cómo le dan contexto? ¿Y cómo se relaciona esta información con las autodefensas? El viejo brinca indiscriminadamente de época en época, de la niñez, de su abuelo al presente. Es un verdadero repositorio. Al final, su preocupación con la violencia giraba realmente en torno a las fracturas internas por el poder en la capitanía del resguardo. Era un orador hábil en quien el relato adquiría la forma de un árbol. La comunidad lo rodea, visitantes de los alrededores llegan, niños por doquier, mujeres sentadas oyendo. El asesinato de un mayor es la liquidación de un repositorio. La fractura de una serie de temporalidades es situar el futuro en el espacio de la incertidumbre, es poner en tela de juicio una parte de la supervivencia social, y este imponderable lo llamo ruinas de lo social. Hacia el fondo, a unos pasos, y ya voy a terminar, hacia el fondo, a unos pasos, la casa de la familia. En este punto era difícil diferenciar entre la pobreza crónica y la llamada, entre comillas, cultura. Era esa choza a medio caer que se veía parte de los aspectos materiales de la cultura, entre comillas, o era el efecto de la miseria. Y cómo balancear el hecho de que el relato de violencia no era el relato esperado, el que indizamos con dispositivos testimoniales, visuales y sonoros para luego montar en una pared. La violencia de la discriminación crónica estaba ahí, en los niños anémicos que correteaban de un lado a otro, aunque parecieran invisibles. Pero para algunos funcionarios lo que veían era cultura, o entre comillas, costumbres ancestrales, cierre comillas. Para otros era sencillamente una profecía de autocumplimiento, una expresión de su propio carácter primitivo, entre comillas. Para hablar más claramente de los efectos de la violencia paramilitar, habría que buscar un experto, un especialista, ojalá el propio indígena, que hable el idioma de justicia y paz, que sea capaz de traducir, porque la palabra hablada de esa tarde era casi incomprensible para la mirada del Estado. El relato del viejo quedó literalmente por fuera del, entre comillas, registro histórico, del formato, de sus sistemas de clasificación. La segregación endémica no registró, en sentido fotográfico incluso, sobre la superficie metafórica de claros y oscuros en el aparataje conceptual del investigador. Pero más allá de las propias especificidades de cada encuentro, es el hecho de que en ese momento Justicia y Paz creó cotidianidades con diferentes personas. Entre la mirada experta y la experiencia de la violencia puede haber una distancia monumental. En ese momento, esa distancia era cubierta por hijos que representaban generaciones más jóvenes que estaban instruidos en los lenguajes oficiales y, entre otras cosas, globales de la justicia, la verdad y la reparación. A pesar de esa extracción quirúrgica del testimonio, este parecía flotar en el aire, entre fracturas y fisuras. De lo que sí resultó evidente es una nueva generación de líderes que entendían y se adaptaban estratégicamente con respecto a uno de los lenguajes del Estado, de sus modos de argumentación y de sus estructuras conceptuales. Entendían de lo que se trataba y argumentaban con los investigadores sobre las limitaciones que veían. La información serviría eventualmente para audiencias futuras del proceso. Si bien es cierto que este encuentro con estas experiencias comunitarias de violencia resultaron un momento esperanzador, las palabras propiamente habladas no necesariamente se articularían con la historia del grupo armado, que se pondría en juego en una audiencia pública posterior, cuando esta información estuviera organizada y catalogada. También emerge la pregunta por la perpetuación de los vacíos históricos epistemológicos o con el proyecto de exhibición que se cuelan a través de la apropiación tecnológica del relato, de su domesticación, en las temporalidades en las que se inserta y en sus modos de circulación.
Retorno a las mismas preguntas del comienzo para terminar. ¿Dónde se localiza el daño? ¿Dónde se localiza el daño y cómo se define la violencia? ¿En la subjetividad, en el cuerpo, en la comunidad, en la sociedad o en su estructura? Todas tienen comillas. ¿O en la nación? ¿Cómo lo mapeamos? ¿Cómo lo hacemos nuestro? A través de cómo lo hacemos nuestro a la vez que habitamos lo que nos separa. La interconexión entre estos registros y sus epistemologías sigue siendo el reto portentoso de nuestro porvenir. Y con eso termino. Muchas gracias.